Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot. El Padre Eterno los guarde y los bendiga en esta mañanita de Shabbat, en esta Boker. Les mandamos un Shalom Gadol grande a todos ustedes, a todos los Ajin, a todos los hermanos que se han suscrito a este canal. Les damos toda rabá por su apoyo, por sus likes y por haberse suscrito a este canal. Baruch Hashem, que Elohim los bendiga grandemente. A los Ajin Hayot, vamos con esta porción de la Parashá El Leproso, Hametzorah. Y bueno, nos toca la segunda aliyá de esta porción, ¿verdad? Que es del 14, 13 al 20. Son 7 pasajes y prácticamente también es una porción muy cortita y esperemos que sea de su agrado, sea para que llene su vasija de aceite, ¿verdad? Para estar preparados para la gran venida de nuestro Mashiach, para su gran regreso, su gran retorno. Dice que tengamos nuestras lámparas preparadas con aceite, ¿verdad? Y el aceite te lo da, ¿verdad? La Torah. Te la da la obediencia a los mismos, la obediencia a los mandamientos. Así es que vengan y llenen sus lámparas de aceite. Baruch Hashem. Vamos a hacer las bendiciones, ¿verdad? Y empecemos con el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, Ve'avta et Yahweh Elohecha, Bechol Levavcha Ubechol Nafshecha Bechol Modecha, Bechayu Adebarim Ma'ele Asher, Anochi Metzabecha Ayom Alevabecha, Betzinamtan Levanecha, Bedibarta Abam Beshiptecha, Bebeitecha Ubelektecha Baderech, Ubeshobecha Bekumecha, Ubshartan Leolal Yadecha Bechayu, Letotafot Beyeinecha, Ubsaptan Al, Mesusot Beitecha Ubishairecha, Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora en español. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Abba, amados. Vamos a recitar el Avinu Sheba Shamayim, conocido como el Padre Nuestro. ¿Okay? Avinu Sheba Shamayim, Bishkadat Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzer Etzonaha, Kemo Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lechenu Kenutenu Ayom, Uzla Lanu, Et Chobotenu Kaasher Slamnu Gamanaknu, Leayavenu Bealtevienu Lidei Nisayom, Kiyim Hatzenu Min Ara, Kileja Amamlaja Beagibra Beatiferet, Lolmeyo Lamin Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestra que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem. Bueno, tenemos esta porción, segunda aliyá de la Parashá Metzorah, el leproso, y empecemos en el Pasuk 13, ¿verdad?
A ver, permítame poquito. Nos pasó a traer la lupa. Tenemos una pequeña lupa para poder leer las letras pequeñitas, ¿verdad? Como dicen en el mundo, las letras pequeñitas son las que traen, ¿verdad? Traen truco. Son las que traen traen la verajá, traen la bendición, ¿verdad? Y miren, aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra pequeña lupa para poder ver bien estas letras pequeñitas. Así es que, amados ajín, empecemos en el Pasuk 13, ¿verdad? Que es capítulo 14, 13 del libro de Levíticos, libro de Vayikra. Y degollará el Cohen en el lugar donde degolla la jatá, la ofrenda de pecado, y la olá, la ofrenda quemada, en el Makón Hakadosh, en el lugar apartado, en el lugar Kadosh, Kadoshin, en el lugar Kadosh, porque como la jatá, como la ofrenda de pecado, y la hasham, la ofrenda de culpa, es del Cohen, Kadosh, Kadoshin es, ¿verdad? Especialmente Kadosh, altamente apartada. Y ¿verdad? Estos pasajes prácticamente es el ritual de la purificación que se hace, que se dice que es, ¿verdad?, en el lado norte del Makón Kadosh, del Betamikdash. Pero, a ver, vamos a ver que aquí tenemos un pequeño comentario sobre este pasú. Dice, es el lugar, es decir, en la parte norte del patio. La parte norte del patio, si mal no recuerdo, es la parte posterior, la parte trasera. A ver, vamos a asegurarnos. Vamos a asegurarnos. Aquí tenemos ¿verdad?, el mapa donde nos decía dónde es la parte norte. Los voy a mostrar. A ver, aquí está. No, acá está. No es la parte posterior, es la parte de, ¿verdad?, el lado norte del lado derecho. Es la parte del lado derecho, miren. A ver. Es aproximadamente donde están de pie estos varones, ¿verdad? Ahí. Y este es el lado norte. Todo esto es el lado norte, ¿verdad? Del Beit HaMikdash. Todo esto es el lado norte. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, miren, norte. Bueno, qué bueno que nos aseguramos, ¿verdad? Para no errar. Bueno, entonces dice que era en el lado norte, según Rashi dice así. Y luego dice, porque así como la ofrenda de pecado es la ofrenda de culpabilidad, en el sentido de que tanto su sangre como sus partes sacrificiales son colocadas en el altar. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo es el mismo tipo de ofrenda, ¿verdad? Casi. Bueno, digo casi, pero dicen los jajamín, los sabios, dicen que es la misma. A ver, vamos a pasar al Pasuk 14. Pasuk 14 es el que nos va a dar mucha información. Dice, y tomará el Cohen algo de la sangre de la hasham, de la ofrenda de culpa, y la pondrá el Cohen sobre la punta de la oreja derecha del que está siendo purificado, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y
en el lado pulgar de su pie derecho. Voy a leer hasta el 15. Y tomará el Cohen log, una medida líquida de aceite de oliva, y lo derramará en la palma de su mano izquierda. La palma de su mano izquierda. Bueno, prácticamente esto de la lepra, ¿verdad? Es un quebrantamiento total, al punto de que era difícil que un leproso que había sido limpiado volviera a pecar. Y no era para menos, ¿no? Me imagino que eso era muy doloroso, muy degradante, muy feo, muy horrible, que prácticamente si Elohim tenía rajamín de ti y te limpiaba, entonces eras purificado con estos rituales que prácticamente te circuncidaban totalmente tu corazón. Esa es la palabra que andaba buscando, ¿verdad? No hallaba cómo decirlo, pero prácticamente circuncidaban tu corazón completamente, ¿verdad? Porque el ritual es muy, ¿cómo les diré? Es de muy alto nivel espiritual. Y ahorita lo vamos a ver. Dice la parte media de la oreja. Prácticamente tenemos dos comentarios muy similares, pero uno es más amplio, que ahorita lo vamos a desarrollar. Y este que lo tenemos aquí en la Torah. Dice, la parte media de la oreja, el pulgar es en su mano, el dedo gordo de su pie. El Rabí Hirsch explica que se pone sangre en estas tres partes del cuerpo para simbolizar que de ahora en adelante la Metzorá debe perfeccionar, el leproso debe perfeccionar su mente, su oído, su mente, ¿verdad? Que es en el oído, su acción, que representada por el pulgar del dedo de la mano, y su esfuerzo, el dedo gordo del pie, representa la capacidad de avanzar. Muy, muy hermosa explicación que da el Jajam. Creo que es digna de volverla a repetir, ¿verdad? Para que ustedes la escuchen otra vez, ¿verdad? Dice, explica que se pone sangre en estas tres partes del cuerpo para simbolizar que de ahora en adelante el Metzorá, el leproso, debe perfeccionar su mente. O sea, se pone sangre en el oído, ¿verdad? Entonces ahí está la mente. Su acción, que representa el pulgar de la mano, ¿verdad? En sus acciones. Y su esfuerzo, que representada por el dedo gordo del pie. La capacidad de avanzar. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas se hacían, ¿verdad? Prácticamente espiritualmente era para que una circuncisión del corazón, ¿verdad? De la mente, del esfuerzo, de tu esfuerzo, esfuérzate y sé valiente, y de avanzar, del avance espiritual, ¿verdad? De ascender espiritualmente, totalmente, ¿verdad? Con un corazón circuncidado. A ver, tenemos acá este otro pequeño comentario sobre este pasuk que dice, vamos a leerlo también. Dice, es posible que este versículo muestra que el que es purificado necesitará la sangre sobre tres lugares que representan a aquel pecado que llevó a recibir la tzará. Si su oreja, dice, sí, su oreja que escuchó la, ¿verdad? La Shon Hara, lo que representa la Shon Hara, que viene siendo la inclinación al mal, ¿verdad? Y si mintió la mano de donde no debía, ¿sí? Si metió la mano donde no debía, ¿verdad?
o metió la mano donde no debía. Aquí lo representan. A ver, lo voy a leer de nuevo. Si la oreja, que representada por la Shon Hara, que viene siendo la inclinación al mal, y si metió la mano donde no debía, ¿verdad? Y si puso su pie donde no lo correspondía, o sea, metió la pata prácticamente, lo que dice aquí el Jajam, fue golpeado con Tzara. Sí, o sea, son tres áreas fundamentales. Prácticamente la mente, recordemos que la mente es la que más traicionera es, la que nos hace llevar las acciones, ¿verdad? Las acciones pecaminosas, pero a ver, ¿por qué no estamos pensando, ¿verdad? ¿Por qué no estamos pensando, hoy voy a estudiar esta frase, hoy voy a estudiar este libro, el libro pero de la Biblia, ¿verdad? De la Torá, de las instrucciones de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es lo que debe, nuestra mente debe de estar totalmente enfocada en todas las cosas de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para no estar cayendo en todas estas, ¿verdad? En todos estos malos pensamientos y malas acciones, ¿verdad? Representadas por el dedo pulgar de la mano, ¿verdad? Que prácticamente todo pensamiento te va a llevar a una acción, ¿verdad? Y estas manos son las que te llevan, ¿verdad? También a ese tipo de acciones. Y el esfuerzo del pie, no se diga, vas corriendo, vas apresurado y vas con tu mente en hacer lo que es malo, ¿verdad? Todo está conectado, no tiene nada, ¿verdad? Fuera de tiempo. Y esto es para que, ¿verdad? Entendamos que no era nada más, ¿verdad? Poner sangre en el dedo, en el pulgar y en el dedo gordo del pie, nomás porque sí, sino que era un tipo de purificación completa. Y dice aquí, y si puso su pie donde no le correspondía, fue golpeado con la Tzara, por eso su purificación es aplicada sobre estos tres lugares del cuerpo, ¿verdad? De su cuerpo. Y dice aquí, este rito es muy similar al rito de la instalación de los sacerdotes en el tabernáculo, como está escrito en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo 29:20, ¿verdad? Dice, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el cartílago de la oreja derecha de Aarón y sobre el cartílago de la oreja derecha de su hijo, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Es muy similar, ¿verdad? El ritual para el ungimiento del Cohen Agadol. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante, qué similitud hay. Perdón. Bueno, dice, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Cómo lo vamos a entender? Tanto los sacerdotes como el que es purificado de Tzara es objeto del mismo ritual. Por un lado, podríamos entender como que el que había tenido Tzara ahora tiene el derecho para acercarse al tabernáculo. En ese sentido, se asemeja al misterio del sacerdote que tiene el derecho de estar cerca de Hashem. Cerca de Hashem. Miren qué hermoso, ¿verdad? Sin embargo, por el otro lado, hay algo más profundo aquí. Hay algo más profundo aquí, ¿verdad? Y como el Mashiach está asociado con un hombre leproso, llamado en el Talmud, ¿verdad? El Mesías leproso, ¿se acuerdan de este estudio? A ver si
lo damos en otra ocasión, ¿verdad? El Mesías leproso. Todo este proceso de purificación de Metzorá está hablando de lo que el Mesías tiene que pasar para poder entrar en su gloria. Como él no tenía propio pecado, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esta manera, la lepra del pecado del hombre fue cargado sobre él, como está escrito en el libro de Isayahu, ¿verdad? En el libro de Isaías 53, 4 al 6, dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ahí están nuestras transgresiones, dice, y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestro shalom cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Miren, bueno, pues esta es culpa de nosotros. Todo lo que pasó el Mashiach es culpa de estos necios, estos oídos y estas acciones y este pie rebelde que se ha mantenido, ¿verdad? Bueno, que se había mantenido en rebeldía de todos nosotros hasta que escuchamos la voz de nuestro Mashiach, la voz de nuestro pastor, ese silbido que nos llamó y que nos ha, ¿verdad?, limpiado de todas nuestras transgresiones para poder venir al alabar, para poder venir a la Torah, para poder venir a esta palabra hermosa. Después de la resurrección, Yahshua fue limpiado de la impureza que había obtenido por medio de la lepra del pecado, ¿verdad? Como dice el libro de Zacarías, ¿verdad? 3, 2 al 5 dice así: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yahshua estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del malaj y del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y él les dijo: mira, he aquí, de ti y de tu iniquidad te vestiré he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un gorro limpio en la cabeza, y le pusieron un gorro limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala, y el malaj, el ángel de Hashem, estaba ahí. Amén, amén, amén. Mediante este acto de purificación, Yahshua fue introducido en el ministerio, ¿verdad? En el misterio del Cohen Gadol, ¿verdad? En el ministerio del Cohen, según el orden de Melech Sadik del Melquisedec. Por eso hay una semejanza entre el rito de purificación del Metzorá del leproso y de la instalación en el ministerio sacerdotal de Melquisedec. Amén, amén. Qué interesante, ¿verdad? Como el hijo pródigo también llega, dice: pónganle ropas, un anillo, y hagamos una gran fiesta, matemos al becerro gordo, la vaca gorda, la vaca bermeja, ¿verdad? Para purificación, ¿verdad? El hijo pródigo regresa a casa y se le da, ¿verdad?, vestidas de gala, un anillo, y se mata la vaca bermeja para purificación. Aleluya. Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem. Qué bendición, miren, qué bendición.
Bueno, a ver. Entonces, pasemos al Pasuk 16. Y vamos a leer 16, 17, 18 y 19. Amén. Y dice: y mojará el Cohen su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda, y rociará del aceite con su dedo izquierdo, ay, perdón, me perdí, perdón. Mojará el Cohen su dedo, lo voy a leer de nuevo, una disculpa. Y mojará el Cohen su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda, y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Y del resto del aceite que está sobre su mano, lo pondrá el Cohen sobre la punta de la oreja derecha del que está siendo purificado, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la Hasham, sobre la sangre de la ofrenda de culpa. Y el restante del aceite que está sobre la mano del Cohen, él lo pondrá sobre la cabeza del que está siendo purificado, y hará expiación por él el Cohen delante de Yahweh, y ofrecerá el Cohen la hatá, la ofrenda de pecado, y hará expiación sobre la persona que está siendo purificada a causa de su tumá, de su inmundicia, y después él degollará la olá, la ofrenda quemada. Amén, 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 amén. A ver, permítame, déjame subir la cámara. Pues no la bajé. Ahí está el 18. Dice el 18. Y el restante del aceite que está sobre la mano del Cohen, él la pondrá sobre la cabeza del que está siendo purificado. Luego vamos a subir la cámara. Hasta aquí. Ahí mero. Ahí está. Bueno. Bueno, este Pasuk 18 me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque miren, está siendo purificado, pero prácticamente está siendo ungido. Está siendo ungido. Derramar aceite sobre la cabeza de alguien era así como el ungimiento del Cohen y de los reyes. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno. Tenemos aquí un comentario. Un pequeño comentario. Ya casi vamos a acabar. ¿Cómo vamos de tiempo? Oh, es muy buen tiempo. Dice el Pasuk, el versículo 16, dice: ante Hashem, esta palabra, ¿verdad? Muy importante, dice delante de Yahweh, ¿verdad? En el 16 dice delante de Yahweh, lo pusieron aquí en el Sefer Dabar. Acá en la Torah lo tenemos ante Hashem. Y dice: el Cohen salpica hacia el oeste, en dirección al Sanctus Sanctorum, al Bet HaMikdash o al tabernáculo, de la siguiente manera: primero pone aceite en la palma de la mano izquierda del otro Cohen, y luego introduce su dedo en el aceite cada vez que lo va a arrojar. Cada vez que lo va a arrojar. A ver, en el lado oeste, dice el Cohen, salpicará en el lado oeste. A ver, vamos a ver cuál era el lado oeste. Ok. Vamos otra vez para el mapa. A ver. El lado oeste vendría siendo
A ver, ahí. Vendría siendo... Sí, pues hacia acá, ¿verdad? Porque si están aquí, el west es este. El lado oeste. ¿Verdad? Está claro, era hacia el lugar Kadosh. Hacia el lugar Kadosh. Por eso dice delante del Abba, delante de Hashem, delante de Yahweh. Baruch Hashem. Bueno, ya para terminar, amados, para terminar, ¿verdad? Esta porción, tenemos el Pasuk 20. Y dice así: y ofrecerá el Cohen de la Olá, de la ofrenda quemada, y la minja, de la ofrenda de grano, en el Mizbeach, en el altar, y hará expiación por él el Cohen, y él será tajer, y él será limpio. Y él será limpio. Amén, amén, amén. Y dice aquí: y será purificado. Después de esta fase final, del largo proceso de purificación, puede entrar al santuario y comer carne de los sacrificios. Ramban hace notar que el término y proporcionará expiación es mencionado 3 veces en el contexto de las ofrendas, lo que hace referencia a 3 aspectos de la misma: la ofrenda de culpabilidad, expía por los pecados que causaron que se hiciera leproso, metzorá, la ofrenda por pecado, expiación, expía por las blasfemias que probablemente profirió al lamentarse de su sufrimiento durante su estado de impureza, y finalmente se le concede expiación en el sentido de que las ofrendas de elevación y la farinacea lo elevan para que pueda integrarse a la nación, ¿verdad? Pueda integrarse a la nación, pueda ascender otra vez a la nación. No podía estar una persona con pecado entre el pueblo. Prácticamente esta era una degradación espiritual, ¿verdad? Un aislamiento, porque no eras digno de estar con el pueblo apartado. Ay. Amén, amén, amén. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Así es que todo este ritual era para volver, para regresar, para retornar, ¿verdad? Pero primero tenía que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Muy parecido algo con la realidad, ¿verdad? Pura coincidencia, no lo creo. Todo tiene su sentido, ¿verdad? Por eso hay que regresar a los mandamientos de nuestro Padre con arrepentimiento. Y ya después, Él es el que va a empezar a orar en nosotros. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem, amados, Ajina Hayot. Bueno, pues el Shabbat es largo y hay que seguir estudiando, ¿verdad? Con nuestros hermanos en la congregación, ¿verdad? En las congregaciones virtuales, muchos, ¿verdad? Allí estudiamos, y faltan los demás, la Hartará y otros que todavía están en las porciones, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, amados Ajina Hayot, vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Permítame. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam natav betoheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que nos diste tu bendita Torah. Vino Malkinu, te damos toda Rabá, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem, amados Ajina Hayot, sigan teniendo un Shabbat en Shalom, ¿verdad? Un Shabbat alto, Baruch Hashem.
Y que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.